Tenemos hoy la inmensa satisfacción de traer a una colega de Juan del Amor Moya, que ustedes saben perfectamente bien que ha estado infinidad de veces en nuestro programa hablando de diferentes temas de la psicología. Ella, según tengo entendido, ella nos dirá ahora, ella creo que es psicóloga clínica, Sonia Sánchez, de la bonita ciudad de Mula, muy cerca de la capital, que es Murcia, como ustedes saben, allí en el Río de la Plata. En fin, ustedes saben también que el hombre, a través de la historia, ha buscado curarse de diferentes maneras. Ha recurrido a la medicina tradicional, a la medicina china, a los naturópatas, en fin, de diversas maneras. Pero ustedes saben también que ese proceso terapéutico que un hombre, que una persona debe llevar, consiste en pasar de la necesidad de apoyarse no solamente en uno mismo, sino también en otra persona que le ayude a estas capacidades perdidas, digamos, recuperarlas. Pero no soy yo quien tiene que cansarlos, sino que tiene que ser Sonia quien hable con ustedes. Hola. Buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias. Bueno, y aclararnos entonces en primer lugar qué tipo de psicología es la que te trae a que hables con nosotros aquí. Pues yo hice psicología en la universidad y después me especialicé en psicología humanista, o también la que yo utilizo se llama Gestalt. ¿Qué es la Gestalt realmente? Está centrada sobre todo, la humanista es un tipo de terapia humanista y la parte principal es el terapeuta, es como recurso para ayudar a la persona. Por eso en terapia Gestalt, cada persona que acude a un terapeuta diferente, los resultados van a ser diferentes, porque el terapeuta es un elemento de la sanación. El terapeuta entendido como las experiencias de vida que tiene, los recursos personales que ha adquirido a lo largo de su vida, los recursos de todo tipo, sociales y demás. Y eso, en el encuentro con el paciente, va a generar la sanación. Por eso decimos que el trabajo personal del terapeuta en terapia Gestalt o humanista es muy importante, que uno se trabaje a uno mismo para poder ampliar las formas de ayudar a la persona que tenemos delante. Sonia, ¿a quién va dirigida por lo general esta terapia Gestalt, como digo yo, o Gestalt, como estás diciendo vos? Pues esta terapia va dirigida a todas aquellas personas que quieran profundizar en ellas mismas, en el conocimiento de sí mismas. No va dirigida necesariamente a las personas que tengan, solamente a las personas que tengan una enfermedad o que tengan un trastorno diagnosticado de salud mental, sino que va dirigida a todas aquellas personas que tengan crisis vitales, crisis existenciales o simplemente una necesidad de conocerse a sí mismo. De ampliar en su ser interior, en el sentido amplio de la palabra. Ahora, ¿hay algún tipo de tratamiento farmacológico y cuánto dura? A ver, los tratamientos farmacológicos, en el caso de la psicología, los hacen los psicólogos de salud mental principalmente. En nuestro caso, yo que trabajo también en un centro de la administración, lo que hacemos cuando vemos que hay, yo en mi caso, cuando veo que hay algún paciente que tiene diagnosticado un trastorno mental, sí que hay casos en los que es recomendable el tratamiento farmacológico, pero en mi caso hago una derivación a psiquiatría o a salud mental, psicólogos clínicos, pero del área de salud mental. Ellos son los que tienen la especialización para medicar y en determinados casos sí que considero que es recomendable, mientras que en otros creo que no es tan necesario la medicación. Ahora, muchos de ustedes que nos estarán viendo y escuchando se estarán preguntando a qué enfermedades responde este tratamiento que tú haces. A ver, yo cuando llega una persona
miro a la persona, más allá del diagnóstico. Muchas personas llegan con la necesidad de saber qué diagnóstico, y dime qué es lo que tengo, dime qué tengo, ¿no? Y yo hablo del ser, no hablo de los diagnósticos. En terapia humanista el enfoque está en la persona, no está en el diagnóstico. Por lo tanto, cualquier persona con cualquier enfermedad. Es un sentido muy amplio, porque no vamos a trabajar a la enfermedad, sino a la persona, al ser que ha desarrollado esa enfermedad. Por eso no excluimos a determinadas enfermedades. Simplemente cuando hay una psicosis, cuando entendemos que hay una esquizofrenia o algo más, en ese caso sí que hacemos la derivación, ¿vale? Porque trabajamos sobre todo con neurosis, que no tiene que ver, no es lo mismo que la psicosis. En temas psicóticos, que son esquizofrenias, trastornos de ese tipo, sí que derivamos. Son los casos que derivamos a psiquiatría o a psicólogos ya de otra rama, de otra especialidad. Concretando en forma escueta, entonces, para que la gente lo entienda, con palabras sencillas, entonces, quisiera que nos dijeras qué es entonces, en el fondo, esa terapia humanista y quiénes tienen éxito con esto. A ver, la terapia humanista está dirigida a que la persona pueda entender qué siente, que conozca qué emociones son las que está sintiendo, que sepa cuáles son sus necesidades, porque a veces la neurosis es como no saber quién soy. A veces la neurosis tiene que ver con los mecanismos de defensa. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Es no asumir lo que yo siento, hacer proyecciones. Por ejemplo, en vez de reconocer mi emoción, se la pongo a los demás, por ejemplo. Eso es una proyección. Entonces lo que hacemos es que la persona vaya apropiándose de todo lo que ha disociado de ella. ¿Y quién puede tener éxito? Pues cualquier persona que tenga la motivación necesaria para poder introducirse en ella misma y que tenga las ganas de ir sanando. O sea, realmente nosotros vemos que lo principal es la motivación. O sea, el factor de éxito es la motivación y el encuentro con el terapeuta, qué es lo que se produce en ese encuentro, ¿no? Cómo se siente la persona en ese encuentro. Por eso hay veces que hay personas que pueden fluir más con un terapeuta o con otros terapeutas, dependiendo también de eso que decimos que es muy personal de cada uno y que en esta terapia es muy importante, porque el factor humano es, como su propio nombre indica, humanista, es el principal. ¿Y cómo sé yo, cómo sabe el televidente, entonces, a qué terapeuta recurrir para que entonces pueda, digamos, trabajar mejor? Y hablaste de la palabra emoción, porque las emociones, según tengo entendido, lo hemos hablado aquí con maravillas, también influyen muchísimo en nuestras enfermedades. Muchísimo. ¿Cómo hago para elegir ese terapeuta? Pues sobre todo escuchar tu intuición. Yo creo que la elección de un terapeuta tiene que guiarse en nuestro ser, en qué me dice a mí mi intuición, porque sabiendo primero que quiero una terapia humanista, porque eso es lo primero, y dentro de los terapeutas humanistas, cómo me siento yo con la persona. Por eso el hecho de que nos conozca la gente, de que escuche la voz, simplemente el escuchar nuestra voz ya puede hacer que haya personas que resuenen. O sea, yo creo que es un tema más de sentir que de pensar. La elección de un terapeuta, dentro de que hay que elegir una corriente terapéutica. Entonces, desde ahí es de donde yo siempre he hecho las elecciones desde ahí, ¿no? De qué siento yo, cómo me siento. Y luego, como es un tema de experiencia personal, probablemente haya personas que elijan a un terapeuta y llegue un momento que elijan a otro. ¿Por qué? Porque el terapeuta le acompaña en una parte de su recorrido. Y llega un momento que ya le ha acompañado hasta donde ha podido y la persona siente necesidad de buscar a otro que le acompañe en otra parte de su trayectoria de vida, con otras experiencias, con otros recursos. Entonces, por eso es un tema de sentir. ¿Por qué? Lo entiendo hasta por ahí nomás, porque soy ignorante total en el tema. ¿Por qué a la palabra terapia, que por supuesto todos nosotros entendemos que es una terapia, porque en este caso le agregamos el vocablo humanista?
¿Por qué? Porque nuestro enfoque principal es el ser humano, es lo que el ser humano tiene dentro de él, lo que tenemos dentro de nosotros, el mirarnos dentro, mirar cómo estoy yo también como terapeuta con la persona que tengo delante, qué emoción estoy sintiendo yo con esta persona. Y eso lo ponemos sobre la mesa para que la persona también pueda, como modelo de relación, que sirva el encuentro, sirve como un modelo para lo que la persona puede encontrar en el mundo exterior. Porque al final somos un reflejo de la vida social de esa persona. Entonces al final lo que pase en ese encuentro le sirve de experiencia para sanar lo que puede ocurrir en la vida de esa persona fuera del entorno terapéutico. Ahora, Sonia, ¿qué nos puede aportar este tipo de terapia psicológica que la psicología convencional no nos aporta? Pues la psicología convencional se focaliza en eliminar el síntoma. Todo este tipo de terapias cognitivo-conductuales, sobre todo, que es las que yo también las conozco porque me formé en esas principalmente en la universidad, lo que se centran es en síntomas, pensamientos, reestructuración cognitiva, cambio de pensamiento, eliminación de síntomas. Pero no se trata el ser, no va más allá del síntoma, es decir, cuando se elimina el síntoma, el objetivo cumplido y ya se termina la terapia. Pero ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor puede haber una tendencia a reincidir en el síntoma en algunos casos. Entonces, este tipo de terapia es como que va más allá del síntoma, porque decimos que el síntoma es una manifestación de cómo está el ser. Entonces, si miramos el ser, estamos ya sanando los síntomas, es como la consecuencia de algo más profundo. Entonces vamos a lo profundo, al origen, y es una manera de que los síntomas vayan sanando sin ir a eso, de una manera indirecta, más sutil, digamos, ¿no? Creo que sabes perfectamente bien, además fue quien te acercó a nuestro programa y acertó de pleno. Qué maravillas. Magda de Magdala Sánchez de Gea, la mujer del nombre kilométrico, naturópata, te ha traído, dueña de Dharma Bienestar. Ella siempre habla de clientes y yo le hablo de pacientes. A ella no le gusta que yo le diga pacientes. Pero sé perfectamente bien también que ustedes y de futuro tienen algunos proyectos en común. Quisiera que nos hablaras acerca de estos productos, porque sé que a ustedes les interesará muchísimo, sobre todo a la gente de allí del Río de la Plata, que tanto y tanto nos escribe, y inclusive a Mavi están constantemente escribiéndole y pidiéndole que les haga terapia, inclusive a nivel de internet. ¿Qué es o cuáles son los proyectos que tienen en común? Pues tenemos que concretar, pero en principio nuestra idea, a mí me gustaría mucho hacer terapia en grupo, con mujeres principalmente, porque es mi especialidad, terapia de grupo incluso de manera semanal o quincenal. ¿Por qué terapia de grupo? Porque yo trabajo con la terapia de grupo ya tiempo y he visto los beneficios tanto en todos los sentidos, ¿no? Porque de alguna manera el encuentro con más seres desde este tipo de orientación hace que uno pueda crecer en ese encuentro a través de las experiencias que vivimos dentro del grupo. Entonces mi idea sería hacer esas sesiones de grupo y hacer también una especie de meditación para profundizar en el ser, grupos de meditación también. En nuestra idea además ya nos lo están pidiendo, ya me lo comentó Maravilla, de Magdala también me lo dijo. Y bueno, también es una idea, que lo estábamos comentando al principio, hacer grupos sobre todo para personas que quieren quedarse embarazadas, para madres o para padres primerizos, para personas que se encuentran con un mundo nuevo y no saben muy bien cómo, ni se conocen a sí mismos y por tanto tienen esa dificultad de cómo acercarse a los niños o a los bebés. Cuanto más desconocimiento de uno mismo hay, más dificultad hay para poder acercarse a la nueva persona que viene, al nuevo ser, ¿no? Entonces es una manera de ir sanando todo eso, ¿no? Es nuestra idea. Es, al fin y al cabo, una psicoterapia corporal humanista.
Trabajamos también con el cuerpo, ¿Cuándo se trabaja con el cuerpo? Cuando efectivamente a veces puede ir personas que tengan enfermedades. Nosotros en terapia Gestalt se habla mucho de los diálogos del cuerpo. De hecho hay libros que se basan en los diálogos del cuerpo. Entonces, porque al final dialogamos con las partes que están enfermas, ¿no? Porque asumimos que dentro de la persona siempre hay algo sano. Entonces se establece un diálogo entre lo sano y lo enfermo. Entonces eso es el cuerpo. Y los síntomas se manifiestan en el cuerpo, por tanto, y las emociones. Por tanto, la terapia Gestalt no la podemos separar del cuerpo, porque ¿dónde están las emociones? En el cuerpo. ¿Dónde sentimos en nuestro cuerpo? El cuerpo es la primera manifestación de la emoción. ¿Podemos decir que entonces que es un trabajo corporal biogenético? Sí, tiene que ver con la biología y tiene que ver, por supuesto, con manifestaciones que también pueden tener que ver con la genética. A mí me gusta más hablar de un trabajo biopsicosocial. Esa palabra, ¿no? que incluye esos tres grandes componentes del ser humano, la biología, la psicología y también la parte espiritual, incluiría, porque trabajamos con el ser y el ser tiene algo más allá de lo puramente psicológico, ¿no? Y metería todo eso ahí. Hablaste también de la mujer embarazada, entonces quisiéramos saber a partir de qué mes de gestación, por ejemplo, empezarías un tratamiento y en qué, y esto me llama la atención, en qué también se puede beneficiar el futuro papá con una terapia humanista. Sí, sobre todo tiene que haber ganas, un deseo de ir más allá de lo conocido, de la zona de confort, porque los papás sabemos que vivimos en una sociedad que ha cambiado mucho referente en relación a los papás, ¿no? Hace un tiempo en mi generación, fíjate que yo tampoco soy muy mayor, pero en mi generación mi padre no estaba en casa. Ahora los papás tienen más tiempo para estar en casa con los niños y con los bebés, incluso tienen permisos de paternidad y demás. Entonces queremos trabajar con papás que tengan esa necesidad de poder conocerse a ellos para ser unos padres lo más adecuados que puedan, unos padres lo más sanos posible. Creemos que puede ayudar a la mujer en cualquier etapa, incluso antes de la concepción. Fíjate que ahora también las mujeres cuando van a concebir hay dificultades a veces, ¿no? Todos los procesos de concepción, entonces también ayudamos en cómo se siente una mujer cuando está en esa etapa de la vida, qué es lo que está sintiendo, cuando el bebé llega, cuando no llega, cuáles son las emociones y una vez que ha llegado, cómo se enfrenta a esa maternidad, desde qué apoyo con la pareja. También podemos trabajar la relación de pareja para fortalecerla, para recibir al bebé. Es decir, se pueden trabajar muchas facetas desde este tipo de terapia. Ahora, la curiosidad también del televidente es saber cuánto dura, por ejemplo, una sesión y cuánto dura también una terapia. Mira, la terapia Gestalt no lleva un protocolo estándar de número de sesiones, como sí que llevan otro tipo de terapias, ¿no? Que dice, bueno, pues terapia breve, que es otro tipo, lleva su número, cuantas menos mejor, se habla de que cuantas menos mejor. Aquí nosotros decimos que la terapia sí que encuadramos el marco terapéutico el primer día de las sesiones, hacemos un encuadre, que decimos que vamos a tener en cuenta que las sesiones pueden ser de 1 hora, sobre todo si es terapia Gestalt humanista, si es transgeneracional es otra historia, que el tiempo de duración va a depender mucho de la persona, de cómo la persona vaya sanando. Como estamos hablando que es del ser, que es un tema que tiene que ver con el ser no es 1 más 1, son 2, ¿no? Entonces es una manera... Es como el arte, ¿no? Se va creando una especie de arte entre el terapeuta y la persona. Entonces, cada persona es tan diferente que hay personas que yo he tenido terapias de 3 meses y han dicho y hemos llegado al acuerdo, porque es un acuerdo entre terapeuta y paciente o cliente, de que ya puede dejar la terapia, y hay otras personas que pueden estar a lo mejor 1 año, 2 años, depende mucho de cada uno. Justamente te adelantaste a la pregunta que yo te iba a hacer, porque claro, cada persona es un mundo, entonces tendrás que trabajar de una manera diferente con una y con otra, pero por lo general, un término medio,
¿Cuánto tiempo puede durar entonces una terapia y en qué consiste esa terapia? Te refieres a la humanista, ¿no? A la Sí, Gestalt. sí. Vale, pues vamos a ver, cuando llega la persona, lo primero que hacemos es cuál es la demanda, qué es lo que ella necesita trabajar. Entonces, dentro de lo que ella necesita trabajar, en cada sesión vemos cómo viene la persona, cuál es el tema de terapia. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de terapia la persona es la que lleva el tema. Nosotras vamos es como cuando tienes el cuadro delante, ¿no? El cuadro está ahí, pero cada día tú puedes plasmar en el cuadro algo diferente, porque no estás todos los días igual. Entonces, cada persona viene de una manera diferente en cada ocasión. Sí que enlazamos unas sesiones con otras, porque la persona siempre es la misma, el fondo siempre es el mismo, pero lo que la persona trae lo va decidiendo ella. Esta es la diferencia con otro tipo de terapia, que es más el terapeuta o el psicólogo el que dirige. Aquí nosotros nos vamos como moldeando en función de lo que la persona está trayendo. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, pues yo lo máximo que he podido tener a lo mejor ha sido con un seguimiento semanal, por ejemplo, he podido estar a lo mejor 6, 7 meses con una persona y luego ya se van ampliando. O sea, se va ampliando cada 15 días, al mes, luego 3 meses, hasta que ya la persona, si en algún momento lo necesita, nos llama y nos lo dice. Pero ya te digo, es difícil en esta terapia, como el arte, es un arte, para mí yo lo vivo como un arte, es difícil establecer un número exacto, que en otro tipo de terapias cognitivo-conductuales del modelo médico sí que lo hacen, son protocolos estandarizados. ¿Qué ocurre? Que hay personas que a lo mejor puede llegar un momento que diga, siento que ya llevo mucho tiempo, pero es una manera de juzgarse también. Aquí no trabajamos con los juicios, es decir, no entramos en los juicios. ¿Por qué? ¿Qué es mucho y qué es poco? ¿En dónde ponemos ahí el criterio, no? Ahora, algo ya dijiste, pero para aclarárselo mejor al televidente, ¿en qué se diferencia esta terapia humanista de las demás? Y si entonces, al fin y al cabo, el que hace terapia humanista, ese psicólogo, está, digamos, hasta mejor preparado para tratar a los pacientes. La diferencia fundamental es que en la terapia convencional el terapeuta es el que dirige y el que pone en cada sesión lo que quiere trabajar. La terapia humanista se va moldeando en función de lo que trae la persona y trabajamos que la persona se dé cuenta de ella misma, de lo que necesita, de lo que quiere hacer. Siempre el foco es la propia persona, mientras que en el otro es el enfoque médico, es yo sé y tú haz lo que yo estoy planteando, como los médicos, muy parecido al modelo médico. Aquí no, aquí nosotros trabajamos para que sea la persona la que vaya tomando conciencia de lo que ella necesita y lo que ella quiere. Básicamente yo pondría eso como el punto más importante en la diferencia, y que aquí en esta terapia se trabaja el ser, mientras que la otra es síntoma. ¿Qué síntoma tienes? ¿Qué enfermedad? ¿Qué trastorno? Y vamos a ver qué protocolo de tratamiento. Y hay investigaciones sobre los tratamientos, por eso ahí se van a la investigación. Para este trastorno, ¿qué protocolo es mejor? Igual, muy parecido al modelo médico, usted lo conoce, muy parecido. Aquí no buscamos qué persona es, qué protocolo, ¿no? Vamos a dejarnos sentir, vamos a experienciar, ¿no? A experimentar tú y yo este encuentro. Ahora, para terminar la primera parte de la entrevista, antes de empezar la segunda, entonces, me quedé un poco extrañado de que la futura mamá, por ejemplo, a los 6 meses de embarazo, vaya a tu consulta y tenga que llevar a su pareja, porque su pareja, ¿en qué entra? Como se dice vulgarmente, ¿qué pito toca entonces en esto? ¿Qué es lo que aprende el papá entonces en esas clases preparatorias de su esposa con una terapia humanista? Nosotros vamos a dejar que entre el papá si él quiere, porque lo principal en esta terapia es el deseo de los papás, el deseo que tienen ellos de entrar o de no entrar, ¿no? Entonces, ¿en qué puede aportar ahí? Pues puede aportar, primero, qué es lo que él quiere, qué es lo que él necesita,
qué es lo que él siente ante la llegada de ese bebé. Y eso que él siente, cómo se encuadra con la madre. En qué punto hay en común, coinciden, en qué punto no coinciden. Si hay alguna resistencia entre ellos que puede dificultar la llegada, o sea, es decir, todo va a ir en función de las personas. Nosotros no siempre entra papá, hay casos que no quieren o que entienden y la madre lo lleva bien, entonces no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero es siempre y cuando el papá quiera y entre los dos haya como necesidad de ese encuentro para poder recibir mejor a la persona que viene, al bebé. Muy bien, terminamos acá la primera parte de la entrevista. Hace un poco de frío aquí en Moratalla, ya estamos bastante cerca del invierno, entonces con Sonia nos vamos a ir a tomar un cafecito y después de unos sanos consejos también vamos a seguir conversando con ella acerca de la terapia humanista.